Señoras y señores, entramos en territorio trágico. Nos metemos en una de las temporadas más trágicas de la Fórmula 1, una de las temporadas más raras, una de las temporadas más... y todos los adjetivos negativos o extraños están en esta temporada. Temporada 1982. Una temporada rara. Con polémica, con tragedia, con retiros, absolutamente todo lo que imaginen de la parte negativa está en esta temporada. Así que el reglamento cambió, lo único, el peso mínimo bajó de 585 kilogramos a 580. Todo lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. Esta temporada contó con 5, 10, 15, 16 carreras. Así que nada, comienza esta temporada con una polémica inclusiva. Así que esta vez no va a haber una introducción como las de siempre, sino que vamos de una al Gran Premio de Sudáfrica. O más que al Gran Premio de Sudáfrica, empecemos yendo a la previa. Pretemporada. La pretemporada fue demasiado rara. Voy a poner la traducción en español así les cuento un poco. Señoras y señores, esto, a partir de acá, la parte de la revuelta. Así es, la Fórmula 1 estaba dividida entre la FOCA y la FISA. La FISA era la FIA y la FOCA era la Asociación de Pilotos. La FISA estaba liderada por Jean-Marie Balestre y la FOCA estaba liderada por el gran y querido Bernie Ecclestone. Bueno, querido nadie. Señoras y señores, habían cambiado un par de cosas en los nuevos reglamentos de contrato en la Fórmula 1. ¿Qué pasó? Primero, los contratos eran demasiado frágiles, con lo cual había mucho intercambio de piloto, sobre todo desde que Alain Prost se unió a Renault. Entonces la FISA decidió de legislar los contratos y hizo un par de cosas que son bastante interesantes. Primero, que obligó a que los pilotos estén al menos 2 años o 3 en los equipos y después busquen un coso. Que las renovaciones y las compras sean sin el consentimiento del piloto, y no podían negociar los contratos de un equipo que no sea el suyo. Y también denunciaron el artículo 5, que era no dañar los intereses materiales y morales del campeonato mundial. O sea, se podía sancionar el que se quisiera. Con lo cual se empezó la revuelta antes del Gran Premio de Sudáfrica. Didier Pironi y Niki Lauda empezaron lanzando la revuelta. Ahora, Niki Lauda... ¿Y por qué digo Niki Lauda? Porque Niki Lauda había retornado a la Fórmula 1 después de unos malos negocios. Entonces dijo, dale, voy a volver. Se había unido a McLaren. El jueves 20 de enero, los pilotos se fueron hasta Johannesburgo, se fueron a la remierda y todos se quedaron a dormir en un mismo hotel. Entonces empezaron a presionar. Tanto Ecclestone como Balestre se estaban peleando y los pilotos estaban en protesta. Y empezó lo que es la gran guerra, o sea, Balestre y Ecclestone se mataban, los pilotos no hacían nada y entonces empezaron a meter como amenazas. Si no corren, los sancionamos, se prohíbe la Fórmula 1 y listo, se quedan sin negocio. Por suerte se terminó llegando a un acuerdo, las cosas se sacaron de a poco y empezó la temporada del 82 en el Gran Premio de Sudáfrica. Lo expliqué bastante mal, tengo que hacer un video aparte, me parece, explicando esto porque es un contenido muy largo. Pero nada, ahora volviendo, Alain Prost gana la primera carrera de la temporada, Carlos Reutemann consigue el segundo lugar y tercer lugar lo consigue René Arnoux. La pole position se la llevó el gran francés René Arnoux, vuelta rápida para Alain Prost y un liderazgo compartido por los Renault. Señoras y señores, arrancó la temporada 82 con una victoria de Prost. Renault empezaba de a poco. Y sería el último podio para Reutemann, porque en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Jacarepaguá, volvería a ganar Prost. Se quedaría segundo John Watson y tercer lugar para Nigel Mansell, ahora en Lotus. Ah, no, ya estaba en Lotus.
Qué boludo. Pole position para Alan Prost. Pole position. Vuelta rápida para Alan Prost. Y tras un liderazgo compartido entre Gilles Villeneuve, quien tuvo un accidente, y bueno, ahora Alan Prost, técnicamente había ganado Nelson Piquet primero, pero fue descalificado. En el segundo lugar había quedado Keke Rosberg y quedó descalificado también, los dos por el peso. Alan Prost ganó la carrera por culpa de penalizaciones externas. Sería la última carrera para Carlos Lolle Reutemann. Tendría un accidente en el mismo Gran Premio. Y tras haber terminado mal la temporada anterior, tras perder el campeonato, jugaría las 2 primeras carreras, conseguiría un podio y después se retiraría. Con una no participación en el Gran Premio de los Estados Unidos, que no sé, me parece importante. 146 grandes premios, 12 victorias, 6 pole positions, 6 vueltas rápidas, 45 podios y un hat-trick en su última victoria. Carlos Reutemann se retiraba de la Fórmula 1 porque no aguantó la presión. Alan Jones también estaba retirado, se había unido Keke Rosberg a Williams. Los movimientos los voy a explicar ahora. Gran Premio del Oeste de los Estados Unidos. Y lo digo porque ahora hay 2 fichajes. Primero, se hace oficial la primera victoria en su retorno para el señor Niki Lauda, ahora en McLaren. Segundo lugar para Keke Rosberg, el nuevo fichaje de Williams. Y tercer lugar para Riccardo Patrese de Brabham. Señores y señores, pole position para Andrea De Cesaris en un Alfa Romeo. Vuelta rápida para Niki Lauda. Y bueno, Niki Lauda dominó, más que nada. De Cesaris estuvo manteniéndose en segundo lugar, pero bueno. Niki Lauda, bueno, después de un accidente, Niki Lauda consiguió la victoria. El retiro de Reutemann ya empezó a complicar. Mario Andretti había vuelto y ahora estaba corriendo en Williams. Iba a correr un par de carreras, tampoco vamos a complicarnos. Riccardo Patrese también sube una Brabham. O sea, el que estaba anteriormente en Brabham, que ahora me olvidé quién era, se va. Gran Premio de San Marino. Señores y señores, vamos a tocar un tema complejo. Y ahora entra lo que es la primera tragedia de la temporada. La victoria se la llevó Didier Pironi. Segundo lugar para Gilles Villeneuve. Y tercer lugar para Michele Alboreto, piloto italiano de Tyrrell. La pole position se la llevó René Arnoux. Corrieron nomás 14 pilotos porque estaban todos en protesta. No quiso correr ni Williams, ni Brabham, ni no sé cuánto. O sea, los equipos ingleses, salvo Tyrrell, no corrió ninguno. Y Toleman también. La vuelta rápida se la llevó Didier Pironi. Y acá tenemos temática polémica. Mira, hizo un punto un chileno. Eso lo contamos, lo hablamos, no sé. Tenemos polémica. Órdenes de equipo. Gilles Villeneuve lideraba y Didier Pironi se iba acercando. Órdenes de equipo. Aseguremos 1-2 sin pelea. Villeneuve gana, Pironi queda segundo. Villeneuve dijo, reduzcamos el ritmo, está bien, buenísimo. Pero Pironi, más que verlo, siguió atacando. Atacó. Hubo intercambio. Pironi adelantó, Villeneuve volvió a estar primero varias veces. Pero en un momento Pironi adelanta y consigue la primera victoria de la temporada. Y obviamente esto generó una tensión terrible. Villeneuve aseguró no hablarle más a Pironi y arrancar una guerra civil en Ferrari. Lamentablemente sería su último podio y sobre todo su último gran premio. No lo van a despedir. Algo peor. Encima el primer podio para Alboreto. Pobrecito, Alboreto consigue su primer podio en una polémica. Nos vamos al Gran Premio de Bélgica. Victoria para John Watson. Segundo lugar para Keke Rosberg. Y tercer lugar para Eddie Cheever, piloto de Ligier. La pole position se la llevó Alain Prost. La vuelta rápida se la llevó John Watson. Y bueno, el liderazgo entre Watson, Arnoux muy poco y sobre todo de Keke Rosberg. Pecho frío. Porque todo va a quedar muy atrás por el trágico retiro de Didier Pironi tras la muerte de Gilles Villeneuve. Bueno, Ferrari los retiró. Gilles Villeneuve estaba en las prácticas queriéndolo superar a Pironi. Lo odiaba. Ya después de esto de Imola lo odiaba. Su objetivo era claro, ganarle a Pironi. Y al ser el ídolo, obviamente Ferrari lo bancó. Lo dejaron medio atrás a Pironi, pero tampoco era mucho. ¿Qué pasa? Trata de hacer una vuelta y aparece un doblado. Más que un doblado, aparece alguien que va más lento, que era el señor Jochen Mass. Sí, el que ganó en el 75 en una tragedia y que corrió en McLaren.
Lamentablemente Villeneuve en una de las esquivándolo, pasa de largo, da unas vueltas de campana, sale disparado del auto y evidentemente muere en el impacto. 67 grandes premios, 6 victorias, 2 pole positions, 8 vueltas rápidas, 13 podios, un hat-trick y un gran slam. Con 32 años, un 8 de mayo, Gilles Villeneuve, piloto canadiense, el ídolo moderno de Ferrari, abandona el mundo de la forma más trágica posible. Y esto para Didier Pironi es el golpe más fuerte de la historia, porque además de que pierda a su compañero, Ferrari lo aparta. No es que se va del equipo, pero rompe. Y de hecho, desde Maranello, Enzo Ferrari lloró su muerte, muy fuerte. Muy triste y muy complicado. El accidente mortal de Gilles Villeneuve nos dejó el final casi de una era trágica. Pero vamos a ir al Gran Premio de Mónaco. Victoria primera para Riccardo Patrese. Segundo lugar para Didier Pironi. Y tercer lugar para Andrea De Cesaris. Primer podio para Andrea De Cesaris. Podios, no victorias. Pole position para René Arnoux. Vuelta rápida para Riccardo Patrese. Y bueno, varios liderazgos entre tanto Pironi, Arnoux y Prost. Primera victoria para el piloto italiano. Y quien reemplazó a Gilles Villeneuve sería, todavía no, pero va a ser el señor Patrick Tambay, de quien está en Renault en ese momento. Gran Premio de Detroit. Sí, ya no hay grandes premios de Estados Unidos, sino que se corren grandes premios de las distintas localidades. Victoria para John Watson, segundo lugar para Eddie Cheever y tercer lugar para Didier Pironi. Pole position para Alain Prost. Los Renault son más rápidos, pero los Ferrari son más fiables. Vuelta rápida para Alain Prost. Y una victoria clave para John Watson para el campeonato de constructores para McLaren, quien estaba primero. John Watson era el líder del campeonato y la temporada empezaba a tomar un torno bastante extraño. Gran Premio de Canadá. Y señores y señores, tenemos otra tragedia más. Victoria para Nelson Piquet, ahora con unos Brabham con motores BMW, que solo los tenía él. El campeón del mundo. Segundo lugar para Riccardo Patrese, con motores Ford en Brabham. Y tercer lugar para John Watson. Pole position para Didier Pironi. Vuelta rápida para Didier Pironi. Y liderazgo casi absoluto de Nelson Piquet. Pero algo va a pasar, porque esta es la primera largada, en donde a Didier Pironi se le queda el auto, literalmente. Él trató de arrancar y no arrancaba, y evidentemente uno se lo va a llevar puesto, que en este caso será Riccardo Paletti. Un piloto joven, 23 años, con anteojitos, facherito, bastante limpio. Un tipo que la verdad que no tenía carrera hasta este momento. Solo había disputado la carrera del Gran Premio de San Marino y no le había ido bien. Pero dentro de todo era un piloto con muy poca trayectoria y poco talento. La verdad que no era un piloto muy conocido, pero tras el accidente de Pironi el auto se le prendió fuego y bueno, este terminó muriendo. Así que nada, F1 por Paletti. No es tan grave con la de Villeneuve, pero bueno, es muy duro. Gran Premio de los Países Bajos. Victoria para Didier Pironi en Ferrari. Segundo lugar para Nelson Piquet. Y tercer lugar para Keke Rosberg. Pole position para René Arnoux. Vuelta rápida para Derek Wawrick en un Toleman. Y liderazgo absoluto de Pironi. La verdad que una carrera normal. Pironi demuestra que tiene un coche más fiable. Y sobre todo que va a ser su última victoria. Algo va a pasar con Pironi. Tanta tragedia lo va a romper. Y ahora sí, Ferrari anuncia el fichaje de Patrick Tambay como nuevo sustituto de Villeneuve. Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Dónde? En Brands Hatch. Victoria para Niki Lauda. Segunda victoria para el gran Niki. Segundo lugar para Didier Pironi. Y tercer lugar para Patrick Tambay. Primer podio para Tambay. Ahora sí en un Ferrari. Pole position para Keke Rosberg. Vuelta rápida para Brian Hamilton en un Tyrrell. La única. Un dominio absoluto y bastante extrañado de Niki Lauda. Segunda victoria para Niki en su retorno y segunda victoria en la temporada. Lauda se pone a tercer lugar, pero Pironi va líder. Pironi es claramente el que todos tienen fe de que va a ser campeón del mundo. Pero algo va a pasar. Gran Premio de Francia. Hay doble retiro. Se retiran dos. Victoria para René Arnoux. Segundo lugar para Alain Prost. Y tercer lugar para Didier Pironi. Un triple podio francés. Sólido. Pole position para Arnoux. Vuelta rápida para Patrese. Ahora sí le pusieron motores BMW.
pero dominio casi absoluto de Arnoux. Primero que se retira Jochen Mass, piloto alemán, quien hasta ese momento ya estaba corriendo en Osela, ¿era? No, en March. No era un piloto que ya estaba haciendo muchas cosas, estaba quedando bastante atrás, pero Jochen Mass tiene una victoria, algo que muchos no tienen. Lamentablemente en este Gran Premio sufre un accidente muy grave que podía haber terminado en tragedia, lo cual, gracias a Dios, no pasó. Pudo salir bien, así que nada, se retiró después de esta carrera porque quedó recontralesionado. Y a su vez sería el retiro de Didier Pironi. ¿Qué pasa con Pironi? Después de este podio se iba a correr el Gran Premio de Alemania, que ahora lo voy a explicar, pero Pironi en esta misma carrera, en las prácticas, sufre un accidente que se queda sin las piernas, literalmente. Entonces, Didier queda completamente inmóvil y entonces, bueno, se tiene que retirar. No puede seguir corriendo, lamentablemente, después del choque que tuvo. Lamentablemente, con 70 grandes premios, 3 victorias, 4 poles, 5 vueltas rápidas y 13 podios, Pironi se tiene que ir de la forma más trágica posible. Y a los 5 años, en una carrera de remo, lamentablemente muere ahí. Y más, no dije las estadísticas, 105 grandes premios, una victoria, 2 vueltas rápidas y 8 podios. Doble retiro y ahora hay que seguir buscando suplentes para Ferrari. Gran Premio de Alemania. Primera victoria para Patrick Tambay. Segundo lugar para René Arnoux. Y tercer lugar para Keke Rosberg. Lamentablemente Didier Pironi iba a ser la pole position, pero el accidente lo terminó destrozando. Vuelta rápida para Nelson Piquet y liderazgo muy compartido entre Piquet y Tambay. Lamentablemente Pironi no pudo seguir corriendo. Niki Lauda también tuvo un accidente. Y sería la primera victoria de Patrick Tambay. Ahora él quedó solo. Gran Premio de Austria. Primera victoria para el gran Elio De Angelis, piloto del Lotus. Segundo lugar para Keke Rosberg. Y tercer lugar para un viejo conocido como lo es Jacques Laffite. Primer podio para Laffite en la temporada. Y bueno, pole position para Nelson Piquet. Vuelta rápida para Nelson Piquet. Y liderazgo compartido entre Prost, Patrese, Piquet y un poquitito, muy chiquitito de Elio De Angelis. Lamentablemente fueron los últimos, entonces De Angelis consigue la primera victoria de Lotus después de un par de años. Así que, primera victoria del Lotus. Gran Premio de Suiza. Vuelve el Gran Premio de Suiza después de 1954, o sea, una banda. Primera victoria para Keke Rosberg. Segundo lugar para Alain Prost. Y tercer lugar para Niki Lauda. ¿Coincidencia de que estos dos estén juntos? No lo creo. Porque ahora van a aparecer. Es el famoso Gran Premio de Suiza que no se corrió en Suiza, sino que en Dijon. Razones, Suiza tiene prohibido los deportes de motor. Pole position para Alain Prost. Vuelta rápida para Alain Prost. Y tras el liderazgo casi absoluto de Alain Prost, uno de Arnoux, Keke Rosberg lo superó en las últimas 2 vueltas. Sería la primera victoria de Rosberg y bueno, no sé qué puede llegar a pasar ahora. Gran Premio de Italia. Victoria para René Arnoux, segundo lugar para Patrick Tambay y tercer lugar para un viejo conocido, Mario Andretti, de Ferrari. Estuvo en Williams y se fue, y ahora volvió, pero para Ferrari. Pole position para Mario Andretti, o sea, le agarramos experiencia y un gran talento, un gran piloto. Vuelta rápida para René Arnoux y liderazgo absoluto de René Arnoux. Victoria, la segunda para Arnoux, la otra voy a llamar para Tambay y último podio y pole para Mario Andretti, quien se retira y vuelve a los 2 minutos. O sea, es un crack. Este tipo es un crack. Siempre aparece y desaparece. Y ahora sí, se termina la temporada del Gran Premio de Caesars Palace, más conocido como Gran Premio de Las Vegas. Primera victoria para Michele Alboreto. Segundo lugar para John Watson. Y tercer lugar para Eddie Cheever. Pole position para Alain Prost. Vuelta rápida para Michele Alboreto. Y liderazgo casi absoluto entre los Renault. Pero una final excelente de Alboreto. La última vez que se corría en este circuito de mierda, entonces nos despedimos de Caesars Palace. ¿A alguien le importa? La verdad es que no. Se retira Mario Andretti ahora sí de forma definitiva, que de hecho no es definitiva porque va a querer volver a competir, me voy a fijar en dónde, en el 84 en Renault. Bien, era suplente por lo menos, pero quiso volver a competir. Es un crack. Ahora sí, 128 grandes premios, 12 victorias, 18 pole position, 10 vueltas rápidas, 19 podios, 2 hat-tricks y 800 años jugando, compitiendo. Mario Gabriel Andretti se retira. Por fin podemos descansar de Andretti.
con un título conseguido en el 78 de la forma más rara por la muerte de Ronnie Peterson, Andretti consigue el retiro. Sería asegurada en los campeonatos de constructores la consagración de Ferrari tras 2 tragedias, la última sumatoria de puntos de la mano de Patrick Tambay y de Mario Andretti. Se aseguraría el campeonato de constructores por muy poca diferencia sobre McLaren. Y Keke Rosberg es campeón del mundo, gracias a una constancia de manual y 11 ganadores distintos, en el cual se incluye Keke Rosberg, con una sola victoria, consigue su único título de campeón del mundo. Totalmente raro porque esto mezcla más constancia que otra cosa. Sería el último gran premio para los motores Matra, quien se va de Ligier. Y la verdad que no hay mucho más que destacar. Temporada finalizada. Keke Rosberg asegura el título. Didier Pironi y John Watson quedan a 5 puntos, seguidos de Alan Prost por 10. La verdad que fue una temporada muy pareja. La verdad que todos podían ser campeones del mundo en cualquier momento. No ganó el que más ganó, sino que el que más sumó, sino por el tema de la constancia. Ferrari asegura el título de constructores por 5 puntos sobre McLaren. Una temporada muy rara. Fittipaldi se retira también. Ya basta de Fittipaldis. Pero bueno, Ferrari asegura y Keke Rosberg también. Una temporada muy trágica y sobre todas las cosas una temporada bastante rara. Pero todo esto queda acá. Ahora hay que ver cómo viene la temporada del 83 porque se vienen cosas bastante interesantes. Y un cambio de reglamento, que más que un cambio de reglamento es un autocampeón con una cosa muy revolucionaria. Así que gente, muchas gracias por ver. Suscríbanse al canal, activen la campanita y si quieren ver más Fórmula 1. Este video es largo, espero que lo vean de a poco. No necesito que lo vean todo completo, pero bueno. Yo me despido y nos veremos la próxima con 11 ganadores. Adiós.